dispuestos aún a dar su vida por Él. Es un argumento, pueden ocupar su lugar, hermanos, es un argumento para defender la veracidad, la historicidad de la resurrección de Jesús. De que cómo es posible que hombres y mujeres del primer siglo y del segundo siglo y a través de los siglos, pero estamos hablando de aquellos que convivieron con Jesús, que conocieron a Jesús, que estuvieran dispuestos a dar su vida, a ser quemados, a ser crucificados, a ser despedazados por las piedras, si Jesús no hubiese resucitado, si no tuviesen esa convicción de que su Señor había resucitado, de que su Señor estaba vivo. Y por eso, hermanos, ahora también nosotros creemos que aunque llegara el momento de tener que dar nuestra vida por causa de Él, nosotros no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Él venció la muerte, y como Él venció la muerte, entonces nosotros también en Él somos vencedores sobre ella también. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, dice que en Cristo somos más que vencedores. Fíjense, no solo vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús nada más, hermanos. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestra fuerza de voluntad, no en nuestras propias capacidades, sino en Cristo. Por eso también el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy pues vamos a recordar nuevamente la importancia que tiene la resurrección de Jesús para el pueblo cristiano. Y para ello voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Ya hemos dicho que este capítulo 15 de 1 Corintios es un tratado acerca de la resurrección. En varias partes de la Escritura se habla acerca de la nueva vida en Cristo. En los evangelios se nos narra la resurrección de Jesús. Pero aquí el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios hace una exposición de lo que implica la resurrección de Jesús, pero también de la trascendencia que ésta tiene para nosotros, para los creyentes. Y por eso hoy vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre este capítulo 15 de 1 Corintios, la importancia de la resurrección de Jesús. Hace tiempo nos recomendaron una película que se llamaba El Cuerpo. Ahí sale el actor Antonio Banderas o Valderas, no sé el apellido exactamente, Banderas. Y bueno, se trata brevemente, incluso si puede usted verla, se la recomiendo para que analice, para que desde un punto de vista crítico también, ¿verdad? Y a grandes rasgos, en esta película se expone que se encuentra una tumba. Y en esa tumba se encuentran unos restos humanos. Y se cree que son los restos de alguien que tenía 33 años, que era carpintero. Y lo más que llama la atención ahí es que estaba en una tumba para gente rica, pero a la vez dice, los restos presentaban evidencia de que había sido crucificado, porque había óxido en los huesos de los pies y había óxido en los huesos de las manos, y por lo tanto parecía que había sido crucificado. Y en ese tiempo, dice el argumento y los conocedores, es que los ricos no eran crucificados. Eso era solamente para la gente pobre y para los enemigos de Roma. Y que por lo tanto
podían ser los restos de Jesús. Y bueno, la trama es esa, que llega el punto en que uno que era religioso y a la vez antropólogo, era científico por decirlo así, siente que todo se le derrumba, que se han encontrado los restos de Jesús, y llega el punto en que se suicida, porque siente que se siente defraudado en cuanto a su fe. Y termina en eso, ¿no? Bueno, la película continúa, pero la vida de este hombre que siente que su fe se ha derrumbado, prefiere suicidarse. Ahora, esto nos indica, hermanos, que qué tan importante es la resurrección de Jesús. Claro, en la película ya después, por eso usted debe de verla, ¿verdad? No le voy a decir los detalles, pero en cuanto a la resurrección de Jesús, si se sostiene la resurrección de Jesús, se sostiene el cristianismo. Si Jesús no resucitó, como dice el apóstol Pablo, entonces el cristianismo se viene abajo. Porque, como decía el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Vana es mi predicación, vana es la predicación. Seríamos los más dignos de que se nos tenga compasión, de que se nos tenga misericordia, que se nos tenga lástima, porque estaríamos creyendo en alguien que está muerto. Por eso iniciábamos este culto de adoración y de celebración con las palabras que el apóstol Pablo dirige precisamente a los Corintios, ahí en el capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicia de los que durmieron es hecho. Esa es la realidad. Cristo ha resucitado de los muertos. Y por eso, hermanos, la iglesia ha prevalecido a través de los siglos. De tal manera que Jesús mismo dijo que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia como institución, no estoy hablando de una institución, estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, de la iglesia como el conjunto de creyentes de todas las naciones, de todos los tiempos. Esa es la definición de lo que es la iglesia. Todos aquellos hombres y mujeres que han creído en Cristo, que creen en Cristo y que creerán en Cristo, amén, son los que conformamos la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor. Y es este cuerpo, es esta iglesia que no va a prevalecer, que las puertas del infierno en contra de ella. Y la idea, hermanos, de ahí no es solamente que las puertas de la iglesia van a estar cerradas contra el embate del enemigo, sino la idea que hay ahí cuando Jesús declaró eso es que la iglesia debe conquistar las puertas del enemigo y que las puertas del enemigo no van a resistir el embate de la iglesia, de los creyentes. Esa es la idea que Jesús expresa cuando hace esa declaración. No es que la iglesia se va a encerrar y va a resistir. No, es que la iglesia va a atacar las puertas, las bases, los ejércitos enemigos. Esa es la idea. Estamos hablando de enemigos espirituales. Recuerden que en Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Cristo vamos a prevalecer. En Cristo vamos a vencer. Porque Él ha vencido, nosotros también venceremos. En Él somos más que vencedores, recordando nuevamente las palabras de la Escritura. Pues bien, en base a 1 Corintios capítulo 15, hoy vamos a ver que la resurrección de Jesús es real, es histórica. ¿Y cómo se comprueba esto que es real, que es histórica? Bueno, porque la tumba
quedó vacía. Y por cierto, no se sabe dónde está esa tumba. Hay una tumba que, como dicen, la tradicional, que la gente va a ese lugar y va, como dicen, a observar, estar ahí. Pero en realidad, hermanos, no se sabe a ciencia cierta dónde quedó la tumba en donde Jesús fue sepultado. Ese lugar que por unas horas, por unos días, guardaron el cuerpo de Jesús. No se sabe. Y por eso, y creemos que si esa tumba todavía existe, que no se sabe a dónde está, cuál es, está vacía. Porque desde el principio se anunció a las naciones, se anunció a los discípulos, se anunció a las mujeres que Jesús no estaba ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se les dijo. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Así que hay una tumba vacía. Al igual que hay una cruz vacía, porque la cruz es símbolo, sí, del sacrificio de Cristo, pero Cristo ya no está ahí. La cruz está vacía. Lo mismo también, la tumba está vacía. Luego el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, voy a dar lectura del versículo 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí vemos que el apóstol Pablo está citando el testimonio de 500 hermanos a la vez. Sí, dice, se le apareció a Pedro, se le apareció a Jacobo, se le apareció bueno, aquí habla de Cefas, se le apareció a todos los discípulos. Pero dice, y al último se me apareció a mí. Pero quiero que notemos lo que aquí está diciendo, que al mismo tiempo, en ese lapso de 40 días que hubo entre la resurrección de Jesús y antes de su ascensión, transcurrió un periodo de 40 días. Y durante ese periodo de 40 días, él se apareció en una ocasión a 500 hermanos al mismo tiempo. Estaban reunidos. No sabemos en dónde, pero Pablo hace mención de ello. Y yo sé que muchos han tratado de desacreditar eso y dicen, es que fue una hipnosis colectiva o una experiencia ahí de sugestión colectiva. Y dice, eso no fue real. Pero hermanos, ¿será que 500 hermanos, 500 personas estando juntas, vieron lo mismo? ¿Oyeron lo mismo? ¿Tuvieron la misma experiencia? Y dice Pablo, algunos ya duermen, pero muchos todavía están vivos. Cuando escribe esta carta está diciéndoles, si alguien no está seguro, si alguien tiene duda, pueden ir y preguntar de aquellos que todavía viven, si de verdad tuvieron esta experiencia, si de verdad vieron a Jesús resucitado. Entonces, aquí Pablo está dando la oportunidad para aquellos que dudan, para que investiguen, para que se acerquen a aquellos que todavía viven, que tuvieron esa experiencia de ver a Jesús resucitado.
Luego también el mismo apóstol Pablo se incluye dentro de esos testigos. Dice en el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Uno de los requisitos para ser llamado discípulo o apóstol, para ser un discípulo, un apóstol de Jesús, era que hubiesen visto a Jesús o que hubiesen estado con Jesús en su ministerio, durante su ministerio, que hubieran convivido con Él y que además hubiesen visto a Jesús resucitado. Por eso cuando Judas se suicidó y hubo necesidad de nombrar a alguien más, el apóstol Pedro dijo, escójanse dentro de los varones que anduvieron con Jesús desde un principio. Y fue electo Matías. Matías vino a ocupar el lugar que había dejado Judas. Era un requisito entonces haber conocido a Jesús, haber estado con Jesús y sobre todo haber visto a Jesús resucitado. Y por eso el apóstol Pablo aquí, él argumenta eso, que él vio a Jesús, aunque sea el último, como un abortivo, dice, pero yo vi a Jesús, yo he visto a Jesús. Y eso le daba esa autoridad de apóstol. Entonces, esto era un requisito indispensable, haber visto a Jesús resucitado. Y hermanos, eso hizo que Pablo cambiara totalmente la dirección de su vida, cambiara su concepto acerca de lo que era Jesús Nazareno. ¿Recuerdan esto? Cuando él iba camino a Emaús y que el Señor Jesús lo confrontó en el camino. Dice que era mediodía y lo rodeó una gran luz de tal manera que quedó ciego y escuchó la voz de Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo tuvo que decirle, ¿a quién eres? Yo soy Jesús, dice. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así es que más adelante el apóstol Pablo pudo ver a Jesús también. Aquella ocasión cuando iba rumbo a Roma, cuando sufrió el naufragio, Jesús mismo le dijo, no tengas temor. Ninguno va a perecer. Solamente que ninguno abandone la nave. Ninguno va a perecer. Así es que Pablo podía dar testimonio de haber visto a Jesús. También tenemos que decir que la resurrección de Jesús es importante porque es el fundamento de nuestra fe. Es fundamental para nuestra fe. 1 Corintios capítulo 15, vamos a tener abierto en este capítulo la escritura y vamos a leer ahora del 14 al 17. 1 Corintios 15, 14 al 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra fe no tiene sentido, nuestra fe no tiene caso. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo predicando, enseñando, proclamando la resurrección de Jesús. Es más,
no solo la resurrección de Jesús, sino aún también sus enseñanzas. Jesús sería entonces como cualquier otro hombre, como cualquier otro pensador, como cualquier otro filósofo, como cualquier otro filántropo. Nuestra fe sería vana, nuestra predicación también, pero lo peor, hermanos, entonces seguimos muertos en delitos y pecados. Y lo que nos espera entonces es ¿qué? Pues la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Si Cristo no resucitó, entonces seguimos muertos en delitos y pecados. Y lo que nos espera entonces es la muerte eterna, la condenación eterna. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó. Pero ahí mismo, en el versículo 20, el apóstol Pablo, ahora sí como dice, como un grito de exclamación, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Como diciendo, esta es la realidad, esta es la verdad. Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Así es, Cristo ha resucitado. Por eso, en algunas iglesias, en algunas congregaciones, el saludo del domingo de resurrección no es buenos días, sino es Cristo ha resucitado. Y responden, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Esa es la verdad, hermanos. Por eso podemos decir que el cristianismo no es una religión solamente, hermanos. No, el cristianismo es una relación personal con una persona. Tal vez se oye así como redundante pero es la verdad. El cristianismo, más que una religión, es una relación con una persona, y esta persona es Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Cristo resucitado. Y por eso la otra vez yo hacía esa observación. Si nos damos cuenta, en los evangelios se habla de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús de Nazaret, de Jesús de Galilea. Pero después de la resurrección, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, ¿no? se nos habla ya no solo de Jesús, sino se nos habla de Jesucristo. Jesús Cristo. Ese nombre compuesto, ¿verdad? Jesús Cristo, que quiere decir Cristo ungido. Jesús el ungido. Jesús el Mesías. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el unigénito Hijo de Dios, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor. Y por eso las cartas de Pablo y de los demás apóstoles hablan de Jesucristo, para enfatizar esa naturaleza divina y humana que hay en Jesús solamente. Jesús es el Cristo. Jesús es el Dios hombre. Jesús es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. El único mediador. No hay mediadoras. No hay mediadores en plural. Solamente hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Jesucristo. Jesucristo, hombre. Por eso podemos decir, hermanos, con toda confianza que la fe nuestra no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe que tiene fundamento. Nuestra fe está bien encauzada, bien dirigida en Cristo. En Cristo. No debemos poner nuestra fe en nadie más. Por eso a veces cantamos, ¿verdad?, que no debe haber nada entre Él y nosotros.
cuando habla de no hay nada entre tú y yo, estamos hablando no solamente de que no debiera haber alguien más entre él y nosotros, sino también que no debiese de haber alguna otra creencia entre Cristo y nosotros, más que Él. Confesarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Porque si lo mezclamos con otros nombres, si lo mezclamos, entonces es como alguien decía, ¿verdad? Es como si usted estuviese preparando un omelette y usted echa un huevo bueno, en buenas condiciones, pero luego agarra otro y ese está podrido y lo echa ahí. ¿Y qué pasa? Echó a perder el omelette. ¿Por qué? Porque echó un huevo podrido. Y lo mismo si usted tiene la palabra y conoce de la palabra y conoce de Jesús y está creyendo en Jesús, pero además cree en otra cosa o cree en alguien más, es como si echara algo podrido en lo que está bueno. Por eso el Señor quiere que solamente confiemos en Él y en ningún otro, dice Pedro. Y es Pedro, quien dice eso, es el apóstol Pedro. En Hechos 4:12, usted puede confirmar en su Biblia. El mismo apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y ese nombre, hermanos, ese nombre es el que está sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre que está sobre todo nombre? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la honra y la gloria ahora y por toda la eternidad. Amén. Él es el único digno de recibir la honra y la gloria y el honor, porque así lo declara la Escritura. La importancia de la resurrección de Jesús debe ser algo muy importante en nuestra fe, porque sin ella no podríamos afrontar los problemas de la vida, no podríamos continuar adelante, nos daríamos por vencido muy fácilmente, nos desanimaríamos muy rápidamente. El apóstol Pablo así lo entendía. Ahí en 1 Corintios 15, versículo 30 y 32 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecho? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Está diciendo Pablo, si no tuviese yo la seguridad de que hay resurrección de muertos, si no tuviese yo la seguridad de que Cristo resucitó, entonces, pues vamos a hacer como dicen la gente, pues vamos a comer y beber, vamos a morirnos. O como se dice actualmente, el cielo y el infierno está aquí en la tierra, dice. Eso dice. Eso de que hay cielo y que hay infierno, puro cuento. No, aquí está el cielo y aquí está el infierno. Aquí depende cómo te la lleves, cómo vivas. Así dice. Comamos y bebamos. Mañana nos vamos a morir. De algo nos vamos a morir. Incluso a veces se les dice, ya deja eso, es peligroso. De algo se va a morir uno. El apóstol Pablo dice, no erréis, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Para qué vives? ¿Por qué vives?
aquí el apóstol Pablo dice, yo aún estoy dispuesto a morir. Aún estoy dispuesto a ser arrojado a las fieras. Estoy dispuesto aún a ser despedazado por las fieras. Porque él tenía la plena certeza de la resurrección. Podemos decir entonces, hermanos, que en Cristo vale la pena vivir y aún vale la pena morir. Amén. Dice la Escritura que si vivimos, para Él vivimos. Si estamos en Cristo, que quede claro. Si estamos en Cristo, para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él morimos también. Sea que vivamos o que muramos, si estamos en Cristo, ¿qué dice? Somos del Señor. En otras palabras, con Él todo es ganancia, nada es pérdida. Y en cambio, separados de Él, todo es pérdida. Porque Él mismo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Así es que la seguridad que tenemos en cuanto a la resurrección de Jesús, la seguridad que tenemos en cuanto a la resurrección de los muertos, sobre todo de los creyentes, eso nos anima, eso nos ayuda a enfrentar los problemas, los peligros y aún la muerte. Busquen en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Perdón, 2 de Corintios capítulo 4. Ahorita me pasas mi agua, por favor. 2 de Corintios 4, del 7 en adelante. Dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuáles son esos vasos de barro? Nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Ya en ese tiempo había vasos de alabastro, había vasos de piedra. Eran muy cotizados, por supuesto, sobre todo los vasos de alabastro. El alabastro era como una piedra fina, casi transparente, en donde se guardaban los perfumes más finos, más caros, la esencia de los perfumes, como aquella mujer fue y quebró el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. Un perfume carísimo, más de 500 denarios, más de 500 salarios mínimos en ese frasco de alabastro. Había frascos, vasos de alabastro, vasos de piedra, no sé, pero también había vasos de barro. Eran los más comunes y los más baratos. Y dice aquí el apóstol Pablo, nosotros somos esos vasos de barro. Pero aquí el apóstol Pablo no dice, no, tú eres de lo más corrientito, tú no vales. No está diciendo, él no nos está subestimando, no nos está humillando, no. Él está contrastando lo que es nuestra condición como seres humanos comparado con ¿qué? Con la gloria de Cristo, con la gloria de Dios. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, ¿qué dice? Mas no angustiados. Hermanos, no se angustie. Sí, dice, van a venir tribulaciones, pero no vamos a angustiarnos. En apuros, mas no desesperados. Probablemente usted ha experimentado apuros, limitaciones, pero no se angustie, no se desespere, dice aquí el apóstol Pablo. Perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, en ustedes, la vida. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo, si no fuera por la convicción, por la certeza que tengo de que Cristo resucitó y de que también un día yo también voy a resucitar. Si no fuera por eso, no, yo ya estaría desesperado, estaría angustiado, estaría ya derribado por los suelos. Si no fuese por eso, el apóstol Pablo hubiese entrado en depresión. Por eso, hermanos, yo no quiero juzgar ni condenar a aquellos que, aun siendo creyentes, entran en un estado de depresión. Y dicen, no, ¿qué está pasando contigo? No. Sí, yo creo, hermanos, y no debe dar pena reconocerlo. Es más, yo creo que el reconocerlo es el primer paso para salir de ese estado de depresión. Pero quiero decirles que no podemos negar esos estados de depresión en que aún los creyentes pueden caer. Pero quiero decirles que pueden salir de esa condición, de ese estado de depresión. Y quien puede sacarlos es el Señor. El salmista dice que él mismo se vio en un pozo de desesperación. Así lo dice, así lo describe. Sumergido en lodo cenagoso. Yo estoy entendiendo que está en un estado de depresión profunda. Sí, David cayó en estado de depresión profunda. Pero ¿qué dice ahí mismo David? Pero él me sacó, el Señor me sacó y me puso, dice, en lugar espacioso. Así lo dice. Y me puso sobre roca firme, sobre una peña. Fíjense, de estar en un pozo de desesperación, hundido en lodo cenagoso, el Señor lo sacó y lo puso en un lugar espacioso y lo puso sobre peña. Amén. Él cambió su cilicio, ¿qué dice? En gozo, en alegría. Sí. Él puede hacerlo. Es cierto que a veces se recomienda recurrir a profesionales para que lo ayuden. Sí, yo no estoy en contra de eso. Puedes recurrir a alguien que te ayude. Y sí, te pueden ayudar, pero la verdad, la mayor ayuda, la más grande ayuda, viene de parte de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dice? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo sé que hay pastores, que hay hermanos que no están de acuerdo en esto en cuanto a la psicología y todo eso. Bueno, si se sigue la psicología según el mundo, pues no hay mucha esperanza. Pero si nosotros tenemos principios bíblicos aún dentro de lo que es la cuestión del tratar la conducta humana, pues ¿por qué no? Si aquí tenemos este libro que trata acerca de la conducta humana. Y de esa manera podemos nosotros encontrar ayuda, pero sobre todo directamente de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, podemos estar perseguidos, podemos estar en peligro de muerte, pero tenemos la certeza de que así como Cristo resucitó, aún si
Si somos muertos, vamos a vivir juntamente con Él. Y esto lo animaba al apóstol Pablo. También, hermanos, tenemos que decir que la resurrección de Jesús es indispensable. Oigan bien, es indispensable para la vida eterna. Y ahorita vamos a ver por qué es indispensable, en qué sentido es indispensable la resurrección de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 50. Así también, dice, en la resurrección. Bueno, voy a leer desde ahí, desde un poquito antes. Dice, no toda carne, versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí parece ser que el apóstol Pablo era astrónomo, como que conocía. Bueno, Dios le está revelando. Recuerden, es Dios por medio de su Espíritu Santo revelándole a Pablo. Y aquí está utilizando esta comparación para decir que así como es tan diferente la gloria del sol de la gloria de la luna o viceversa, así como es diferente la gloria de la luna comparada con la gloria del sol, así, hermanos, es comparada la gloria de este cuerpo que tenemos ahora. Hagan de cuenta que este cuerpo es como la luna y el cuerpo que Dios nos está preparando, que Dios nos ha reservado, es como el sol. Así es de la diferencia tan enorme. Por eso está diciendo, una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Y este que tenemos que es el cuerpo terrenal. Y el Señor nos está reservando que un cuerpo celestial. Sigo leyendo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué dice? Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Se oye feo eso, ¿verdad? Pero aquí se describe así. Este cuerpo es cuerpo animal. Y resucitará ¿qué? Cuerpo espiritual. O sea, lo que tú siembras, lo que tú sepultas, lo que tú echas en la fosa, lo que tú pones ahí en la gaveta, ese es el cuerpo animal, es el cuerpo terrenal, es el cuerpo corruptible. Se va a corromper, se va a desbaratar, se va a volver polvo porque fuimos tomados del polvo. Pero Dios ya tiene reservado un cuerpo espiritual para ese cuerpo. Lo que tú sembraste, lo que tú sepultaste, no se va a levantar. Se va a levantar algo glorioso, algo así como la luna y el sol, hermanos. Así. La luna no tiene luz propia. Sí brilla. Y cuando es luna llena, qué hermosa se ve, cómo ilumina. Pero esa no es su luz de ella. Está reflejando la luz del sol. Ahorita, hermano, de alguna manera estamos reflejando lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que imagínense qué cosas grandes tiene Dios para su pueblo, para nosotros. Sigue diciendo, ¿no? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo, espíritu vivificante.
Y sigue diciendo, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, ahorita era necesario que tuviésemos este cuerpo. ¿Para qué? Para que luego venga lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Aquí hay una cosa, hermanos, quiero decirles. Con exactitud, yo no puedo hablar acerca de lo que va a pasar con los hombres y mujeres que no son creyentes en la resurrección de los muertos. Pero sí puedo hablar con precisión acerca de lo que va a pasar con los cuerpos de los creyentes, hombres y mujeres, creyentes en Cristo en la resurrección de los muertos. Los hombres y mujeres creyentes en la resurrección de los muertos se levantarán con cuerpos incorruptibles, con cuerpos glorificados a la imagen de Cristo. Sí, Señor. Los no creyentes, puedo yo entender hasta donde la Escritura nos revela, como aquí dice, tal el terrenal, también los terrenales. Esto quiere decir que los que no creyeron en Cristo, que los que no aceptaron el Evangelio, también van a resucitar, también van a ser levantados, pero con cuerpos corruptibles, con cuerpos terrenales, con todas sus deficiencias, con todas sus debilidades. Y esto es triste, hermanos. Es triste porque no hay más esperanza para ellos. Por eso, hermanos, ahora que estamos vivos, ahora que podemos escuchar el Evangelio, tenemos que creer en el Evangelio. Tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador mientras estamos vivos, porque ya después no habrá una segunda oportunidad. Y aquellos que murieron sin Cristo, sin confiar en Cristo, sin creer en Cristo, sí van a resucitar también. Porque Jesús dijo ahí en San Juan 5, dice, la hora viene ya, y ahora es cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice también, los muertos, los que están en los sepulcros, oirán la voz y van a ser levantados. Pero los primeros que van a resucitar en cuestión de, no sé, segundos, minutos, no sé, ¿verdad? Serán los muertos en Cristo. Y luego los otros. Y luego los que vivan, los creyentes que vivan serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los no creyentes continuarán en sus cuerpos corruptibles, en sus cuerpos terrenales, en sus cuerpos animales, como lo describe aquí la Escritura. Por eso es importante conocer lo que el Señor nos dice en su palabra. Y aquí es importante sobre todo lo que dice el versículo 50. Bueno, voy con el versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, de Cristo, del Cristo glorificado, del Cristo resucitado. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto es necesario entonces que muramos, es necesario que muramos para que esto corruptible
quede aquí, en la tierra, para que luego seamos ¿qué? Revestidos de incorrupción, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción hereda corrupción. Por eso quien hace la diferencia es Dios, es Cristo. Él ha venido a hacer la diferencia. Él ha venido, por decirlo así, a inyectar esto corruptible, la incorrupción. El germen de la incorrupción ya está en nosotros, los creyentes. Los creyentes ya tenemos el ADN de Dios, como dirían ahora por ahí. ¿Y saben cuál es el ADN de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Solamente los creyentes ya tienen ese ADN. Solamente los creyentes ya tienen ese Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios es el Espíritu de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya la vida, la nueva vida ya está en los creyentes. Ya está dentro de nosotros, Señor. Como la semilla. ¿Saben por qué ahorita hay mucha polémica en cuanto a las semillas transgénicas? El hermano Raúl me puede ayudar en esto, ¿no? Porque las semillas transgénicas ya no germinan. Usted tiene que comprar las semillas, perdón, ya no pueden reproducirse, sí germinan, pero lo que da ya no puede sembrarlo otra vez. O sea, la semilla sí, la siembra usted y nace, pero usted ya no puede, como antes los campesinos que guardaban las mejores mazorcas, hablando de maíz, ¿verdad? Las mejores mazorcas, y las guardaban. Yo recuerdo que así las amarraban de sus hojitas y hacían cadenitas de mazorca, lo mejor, lo guardaban como semilla para sembrar cuando venía otra vez, ¿no? Ahora si quiere sembrar maíz del transgénico, tiene que comprar la semilla para irla a sembrar, y ya usted no puede apartar de lo que salga de ahí para volver a sembrar. Esto nos da una ilustración de cómo nosotros como creyentes tenemos ya en nosotros la vida que Dios ha puesto, la vida espiritual, la vida eterna. ¿Y cómo es que la ha puesto en nosotros? Como dije antes, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo puso? ¿Cuándo la puso? Cuando creímos en Cristo. Entonces puso esa vida en nosotros. Y aunque seamos sembrados, así como Cristo fue sembrado en la tierra, se levantó con poder, se levantó glorioso. Y así también nosotros, hermanos, aunque seamos sembrados, un día el Señor nos va a levantar también incorruptibles y gloriosos. Amén. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y por último, es necesaria la resurrección de Jesús, es necesaria para nuestra victoria, para nuestro triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Dice el versículo 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte? Bueno, voy a leer antes. Dice el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
¿Qué palabra está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Esa victoria, hermanos, ya la demostró Cristo. Y si Él venció la muerte, nosotros también en Él vamos a vencer. Si Él venció el sepulcro, nosotros también vamos a vencer. Y bueno, ¿y aquellos que fueron cremados? Porque está hablando de sembrar, del sepulcro. ¿Y aquellos que fueron cremados, qué? Bueno, pues Dios va a hacer que aún aquellos que fueron cremados, ¿verdad? Sus partículas o más bien Dios ya de antemano tiene sus cuerpos glorificados. Aquí ya entraremos en otro tema de que si es correcta o no es correcta la cremación para los creyentes. Yo no voy a entrar ahorita en ese tema, pero yo estoy convencido de que aún aquellos que han sido cremados, aquellos creyentes que han sido cremados, se quemó su cuerpo animal, su cuerpo corruptible, pero Dios le tiene reservado ya que su cuerpo incorruptible, su cuerpo glorioso. Sigue diciendo, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Demos gracias a Dios porque Él nos da la victoria, dice ahí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién nos da la victoria? Nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ya la victoria asegurada. Pero primero, hermanos, tenemos que dar evidencia venciendo el pecado. Porque fácil, ya soy victorioso en Cristo, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y seguir viviendo como vive todo el mundo. Entonces no es cierto. Porque tiene que haber una evidencia de una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Ya debe ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Por eso dice que es por medio de Cristo. Y vamos a buscar allá en Romanos capítulo 6, cuando hablamos de vencer sobre el pecado, como evidencia de estar en Cristo. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y si morimos con Cristo, ¿qué? Creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si de veras hemos muerto con Cristo, ¿cuándo morimos con Cristo? Cuando creímos en Él. Dice, ¿cuándo resucitamos con Cristo? Cuando creímos en Él. Entonces, hemos muerto y resucitado con Cristo. Y así como Cristo murió al pecado de una vez por todas, porque Él va a venir ya la segunda vez sin relación con el pecado, así también nosotros, dice, debemos andar en vida nueva.
Por eso dice, ya no debe reinar el pecado. En otras palabras, ya no debemos ser esclavos del pecado. Ya el pecado no debe de imponerse sobre nosotros. Más bien nosotros deberíamos de imponernos sobre el pecado. Porque Cristo se impuso sobre el pecado. Entonces nosotros también debemos imponernos ya. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado el poder. Cristo nos ha dado el poder para hacerlo. Sin Cristo no podemos. Con Cristo sí podemos. Esa es la diferencia. En Cristo. Por eso la resurrección de Jesús, su vida en Él, nos capacita para poder sobreponernos al pecado, para vencer el pecado. Y no solamente el pecado, sino también la muerte. En Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11, dice, pero si Cristo está en vosotros, oiga bien lo que dice aquí, Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿qué dice? Está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué espíritu levantó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, si ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está diciendo, ya su Espíritu está en ustedes. Y si el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo ya está en ustedes, entonces ustedes tengan la plena certeza, la plena seguridad que también van a ser levantados, así como Cristo fue levantado, porque Cristo fue levantado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de su Padre, por el Espíritu Santo. Entonces ustedes también ya tienen el Espíritu Santo y van a ser levantados también. La certeza que nos da esta palabra, esta escritura. Por eso, hermanos, ¿qué nos resta? Pues echarle ganas, seguir adelante, reafirmarnos más en esta convicción, que esto nos dé fuerzas, nos dé ánimo, para que en los momentos en que sentimos que estamos sufriendo, recordemos que son nuestros sufrimientos comparados con los sufrimientos de Cristo. Y sobre todo que aún si llegara el punto en que nos enfrentemos a la muerte, debemos hacerlo sin temor. Es verdad que como humanos, ahora sí, como dicen por ahí, tenemos ese sentimiento de que sí, queremos ya partir con el Señor, pero a la vez como que nos gusta todavía estar aquí y a veces como que no sabemos qué es mejor, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Hasta en eso el Señor tiene el control. Amén. Cuando Él diga, vente, pues nos vamos, ¿verdad? ¿Qué más? Amén. Y cuando Él diga, ¿sabes qué? Todavía aguanta un poco más, todavía no es tu tiempo. Dele gracias a Dios por cada día. Amén. Que todavía le da de vida. No reniegue. No se queje delante de Dios. Dele gracias. Y de esa manera el Señor hará más llevadera su vida. No sabemos hasta dónde nos va a permitir llegar, pero hasta donde el Señor nos permita, queremos contar con su presencia, queremos contar con su gracia. Bástate mi gracia, nos va a decir el Señor, ¿verdad? Su gracia es suficiente. Y sobre todo con esa convicción, con esa seguridad de que porque Él vive, nosotros también viviremos. Hace muchos años, muchos años, por ahí en la década de los 80, ya a veces ya le corto, allá en la década de los 80,
en una reunión de sínodo de la Iglesia Presbiteriana Reformada de México, antes Iglesia Presbiteriana Independiente, presentaron este canto. No sé si ya estará en los seminarios o algo así, pero lo presentaron en esa ocasión basado en este pasaje de 1 Corintios 15:58. Así que por ahí les voy a encargar si encuentran este canto para que nos lo compartan. Si lo encuentran por ahí en YouTube o en internet, lo compartan si lo tienen, y si no, yo se lo voy a compartir. Pero eso será para la próxima vez, porque ya me dijeron que ya no. Amén. Muy bien, hermanos, que estén bien. Amén.